Aquí estamos, viendo un poco el mar y con viento sur, es decir, viento muy caliente. Y aquí está Lupo y aquí estoy yo. Hoy hablaremos de empatía. ¿Y esto qué es? Pues nada más y nada menos que ponernos en el lugar del otro. Emocionarnos con una película, sufrir con el dolor de otra persona, saltar de alegría en un estadio de fútbol, sonreír al escuchar una risa de un bebé, querer ayudar a alguien en apuros. Todo esto sería imposible sin la empatía. Muy buenos días, Puebla. Muy buenos días, México. He invitado a un amigo muy especial, al redactor jefe de Ciencia del Mundo, Pablo Jáuregui. Bien. Pablo, es un placer tenerte aquí. Juan Carlos Ortega, Pablo Jáuregui. Bueno, dos grandes amigos aquí esta noche. Encantado de estar en este planeta de los simios, qué maravilla. La primera vez que oí hablar de Pablo Herreros, curiosamente, fue a través de Twitter. Es que a veces el algoritmo de Twitter acierta y nos recomienda realmente a gente que puede ser interesante para nosotros. De repente, Twitter me sugirió que a quién seguir a un tipo que se llamaba Somos Primates. Y esto me llama mucho la atención, entre otras cosas, porque yo en Twitter me llamo monopensante. Y inmediatamente empecé a seguirle y descubrí a un personaje fascinante que se dedicaba todos los días a comentar la actualidad, a hablar de vida cotidiana desde la perspectiva del primatólogo que se pregunta continuamente pues, ¿qué diría el chimpancé si viera al ser humano hacer las locuras que hace? ¿O qué diría el bonobo, ¿no? Si se encontrara si leyera un periódico y pudiera entender lo que está haciendo el ser humano, ¿no? Siempre adoptando esa perspectiva del primatólogo que sigue aquella famosa frase de Darwin que siempre citaba a Pablo, que el que quiera entender al ser humano, a la naturaleza humana, hará mucho mejor en analizar a los primates, en observar a los primates, que en leer al propio filósofo John Locke. Y bueno, inmediatamente quise conocer a Pablo, ¿no? Seguirle un día en Twitter fue suficiente para darme cuenta de que esta era una persona con la que yo iba a congeniar. Lo que no me imaginaba es hasta qué punto me iba a sentir hermanado con él, ¿no? Ya rápidamente yo empecé a llamarle brother. Bueno, le llamaba bonobo a veces, ¿no? Porque cualquiera que lo conozca sabía que era juguetón en todos los sentidos, como los bonobos, y muy de hacer el amor y no la guerra. Pero vamos, que me hermané con Pablo, le llamaba no solo bonobo cariñosamente, sino también brother. Realmente con Pablo me encontré con un brother, no solo en el plano obviamente intelectual, de todas las lecturas que teníamos en común, Franz de Waal, Jane Goodall, esta perspectiva de que para conocer al ser humano es muy útil observar a nuestros primos más cercanos y en general a toda la vida, a todos los seres vivos con los que estamos hermanados, ¿no? Y es muy interesante un poco esa visión de Waal, que tiene este libro que en español se ha traducido como El mono que llevamos dentro. Yo casi diría que sería más correcto Los monos que llevamos dentro, porque realmente la tesis de Waal es que llevamos por lo menos esas dos tendencias, ¿no? Que una de alguna manera la representa ese chimpancé que la territorialidad, la agresividad, la crueldad, que la vemos claramente todos los días en las noticias. Yo soy periodista, en las portadas de los periódicos vemos mucho chimpancé agresivo todos los días, pero a la vez tenemos a ese chimpancé, pero tenemos también claramente al primate hippie, que es el bonobo, ¿no? El hippie de la selva, ¿verdad? Al hippie de la selva, ¿no? Que efectivamente... Que prefiere compartir con extraños, hacer networking. Sentí con Pablo no solo esa sensación de hermandad intelectual, sino también muy personal, muy humana, porque también en el plano personal era una persona tan bondadosa y tan generosa con cualquier
animal humano o no que se cruzara en su camino, ¿no? Realmente la conexión fue inmediata. Bueno, yo no te dejo marchar si no hablamos de primates. Algo de primates. Yo no me puedo ir de tiene aquí que haber para sin acabar el hablar año. de primates. Sí. Porque mirad, perros y monos empatizan con nosotros. Sí. ¿Y sabéis cómo lo sabemos? No. Porque les contagiamos el bostezo. Ah, Y ellos a nosotros también. Sí. Sí. y eso significa que empatizamos. Exacto, de que existe una empatía. Bueno, ¿Por qué pasa esto? bueno, pues lo teníamos demostrado en perros y en chimpancés, pero os traigo una exclusiva Sí. mundial. Y es que lo hemos conseguido con orangutanes también. ¿Y eso es exclusiva? ¿No se sabía antes? No se sabía antes, no se había registrado para nada. Muy bien. Porque estaban más lejados evolutivamente de nosotros. Vale. ¿Y qué hacemos en ADN Max ante estos problemas? Vamos y lo comprobamos. Hemos ido al zoológico de Santillana del Mar y el parque de Cuaternario a demostrarlo, si se contagia el bostezo o no. Prueba conseguida una vez más. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se transmite el...? Mirad, el contagio de bostezo no es más que un indicador de la existencia de empatía. ¿Pero Sí. cómo se produce este contagio? Pues gracias a las neuronas espejo, que son unas neuronas especializadas en sentir aquello que vemos. A que cuando tú ves a alguien que se corta con un cuchillo en la cocina, Sí. pegas un respingo. Bueno, pues ahí están en marcha, en funcionamiento, esas neuronas espejo. Entonces le quise conocer, le entrevistamos en El Mundo, la entrevista fue espectacular y yo inmediatamente no me valía con una entrevista, ¿no? Que realmente vi que había que ficharle. Y me acuerdo que fui a hablar con el director de delmundo.es, en aquel momento, Fernando Baeta, y le dije simplemente, oye, Fernando, mírate este vídeo de esta entrevista de este personaje que se llama Somos Primates en Twitter, que tiene un blog que se llama Somos Primates, y sinceramente, Fernando, yo creo que a esta persona deberíamos ficharla y traer su blog aquí al mundo, ¿no? Creo que es una persona que tiene que leer, que tiene que enterarse mucho más gente de lo que esta persona está contando. Y lo bueno de tener una persona como Fernando de director, en ese caso, en ese momento del mundo.es, es que inmediatamente lo cogió al vuelo con entusiasmo y se lo creyó igual que yo y dijo, sí, o sea, es que está clarísimo, esto es original, esto es provocador, esto es interesante, es riguroso, es decir, tiene todas las características que tiene que tener la buena divulgación de la ciencia, es decir, que parte de una base rigurosa de alguien muy leído, muy culto, muy formado, pero que es divertido, que sabe contar una historia que nos hace reír y que a través de eso aprendemos disfrutando, ¿no? Aprendemos disfrutando sobre lo que es el ser humano. ¿Y qué le interesó a usted? De repente, ¿dónde surge su curiosidad por saber de los monos? Bueno, a mí me interesó siempre la conducta humana. Estudié sociología, luego temas de psicología, antropología, pero me daba cuenta que había algo que me faltaba por explicar, ¿no? La cultura no lo explica todo. Así que descubrí que la conducta animal rellenaba esos huecos, ¿no? Que a mí me faltaban. Y así nació Yo Mono. De hecho, Fernando Baeta, de manera así, en esa conversación, salió espontáneamente. Lo vamos a llamar Yo Mono. No solo le vamos a fichar, sino que le vamos a llamar Yo Mono. Así salió. Bueno, y ya la última cosa. ¿Tú me podrías enseñar a hacer el sonido de los primates? Mira, entreno todas las noches, pero escucho cómo lo haces tú y la verdad es que no puedo, no hay manera. El secreto está en llevar el sonido dentro y fuera. No, still not. No. Listen. Thank you very much, Jane. And I would like to hug you if you don't mind. Y ahí nació pues una experiencia de divulgación, un proyecto de divulgación que es de los más orgullosos que yo, de más orgullo siento de toda mi carrera profesional, que fue ese blog que tuvo semejante éxito, o sea, se colocaba continuamente en las noticias más leídas de un periódico nacional como El Mundo.es, porque todas las semanas yo me acuerdo que hablábamos, yo le proponía a Pablo el tema de la semana. Podían ser las elecciones generales, cuando había elecciones podía ser una huelga, o sea, eran temas de actualidad política, social, económica, lo que fuera, y él siempre le hacía la lectura primatológica. Ese blog tuvo un éxito espectacular hasta tal punto que a partir de ahí
una editorial le ofreció hacer un libro, que fue el Yo Mono libro, y Televisión Española, nada más y nada menos, le ofreció hacer un programa con ese mismo nombre, Yo Mono. ¿Le ha cogido afecto algún mono? Sí. De hecho, uso a veces imágenes en las que yo he estado jugando con primates o en los que me he dado la mano para tranquilizarme. Es como una imagen muy recurrente que yo uso para tranquilizarme y motivarme. ¿Y el mono ha sentido que puede llegar a sentir? Yo quiero pensar que sí. ¿Cariño por usted? Bueno, sin duda. Sí. El día que faltas, se enfada contigo. Lo notas, sí. Sí. ¿Y hay gente, usted cree, que entiende menos que los monos? Muchos. O al menos que no han sabido entender las relaciones, algo muy importante para los humanos, como algo prioritario, ¿no? Ajá. Y esto es algo fundamental que yo siempre digo, y es prioridad a la relación y no a la intervención. Porque si algo hemos descubierto es que la cooperación entre los diferentes organismos o entre diferentes primates no surge porque yo te pido a ti que colabores conmigo, que cooperes de manera directa, sino que primero hay un proceso en el que yo cuido una relación y luego esa cooperación emerge de esa relación, de esa calidad de esa relación. Pero no es algo a lo que yo puedo ir directamente. Lo mismo ocurre con el amor. Yo no puedo decirle a una chica, oiga usted, quiérame. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos entornos, generamos contextos en los que favorecemos que el amor pueda surgir. Pero yo no le puedo coger a alguien y decir, quiéreme, ¿no? Pues lo mismo. En fin, podría estar hablando horas sobre lo que fue aquella experiencia inolvidable. Y ya digo, no solo en el plano profesional, trabajar con Pablo, todas las semanas hablar con él de qué tema iba a tratar, cómo lo iba a analizar, cómo iba a enseñar a la sociedad a conocernos mejor a nosotros mismos a través de esa mirada de primatólogo tan original que tenía. Fue inolvidable, va a ser siempre inolvidable para mí, va a ser siempre mi brother en todos los planos. De seguir aprendiendo de él, porque bueno, lamentablemente no le tenemos entre nosotros, pero tenemos sus libros, tenemos sus ideas, tenemos sus vídeos, y es ahí como podemos seguir dialogando y aprendiendo de él. Y más allá de eso, pues ha dejado un vacío impresionante, no solo yo creo para esa legión de fans que ya tenía a través de sus libros, su serie de televisión, su blog, pero un vacío tremendo a todos los que nos sentimos su brother. Y bueno, para mí va a ser alguien siempre importantísimo en mi vida, en todos esos planos, y en fin, brother, que te echo mucho de menos. Hay un fenómeno actual que refleja de una manera espectacular en la sociedad humana estas emociones colectivas de que puede llegar a la agresividad, que es el fútbol. O sea, los estallidos de histeria colectiva, todos hemos vivido en España, cuando España ha ganado el Mundial, la gente en la calle... Se contagiaba esa alegría. Eso es una emoción colectiva de que hemos ganado. O sea, hemos ganado al otro. Nuestra manada ha ganado a la otra, ¿no? Tú puedes poner un vídeo de la gente pintada en los estadios de fútbol, ¡gol!, ¿no? Y eso, pues no hay mucha diferencia. Bueno, Pablo, un aplauso para Pablo, qué entrevista más maravillosa. Conocí a Pablo de la mano de Pablo Jáuregui y de los grandes simios, ¿no?, de nuestros antepasados, ¿no? Fue a través de los sentimientos, por su forma de amar. Compartíamos esa forma de amar, ¿no?, al otro, ¿no? El descubrir de dónde viene esa forma de amar, ¿no?, que somos capaces y que son capaces, ¿no?, de morir de amor, de sentir celos. Para mí fue una verdadera revolución, de alguna manera, ¿no? Y el poder, a través de la fotografía, ¿no?, compartirlo con la ciencia, compartir con primatólogos como los dos Pablos, ¿no?, y poderles demostrar a través de imágenes cosas que ellos ya conocían, ¿no?, y que la verdad es que ha sido un regalo, ¿no? Y luego el irle conociendo más, ¿no?, y poder tener un proyecto de trabajar juntos precisamente sobre todo eso, ha sido un verdadero privilegio, ¿no? Y el poder estar aquí para
para no rendirle homenaje, porque no, solo para recordarle un momento, ¿no? y recordar esa forma que tenía de amar, eso sí que es un verdadero privilegio. Gracias. Para mí hablar de Pablo es hablar de una persona sonriente, de una persona dinámica, de un encuentro en realidad, encuentros que fueron repetidos continuamente entre dos personas que yo creo que éramos los dos muy naturales, muy espontáneos. Quizás llamaba la atención, ¿no? Porque él venía del mundo de la selva, ¿no? Y yo venía de la otra selva, ¿no? Del mundo de las organizaciones, de las empresas, mundos donde a lo mejor hay más postureo, donde hay más roles, más rigideces y donde a lo mejor nos protegemos más, ¿no? De decir quién somos, etc. Sin embargo, con Pablo lo que descubrí es una persona natural. Yo creo que la palabra que más lo representa es la naturalidad, la espontaneidad, el entregarse él mismo como era. Y lo bonito de eso es que cuando encuentras una persona así, te saca tu mejor versión, te saca tu mejor parte, y la verdad es que eso hizo que entre nosotros pues hubiera esas chispas intelectuales y amistosas en todo tipo de encuentros, de conferencias, bares, fiesta, de todo tipo de ejemplos hay que contamos, y siempre los dos acabamos liados, y siempre en el lío, como digo yo muchas veces, en el disparo intelectual, pero siempre con mucho humor. Siempre recuerdo con mucho humor a Pablo, intentando los dos buscarle la falta al otro o buscarle la manera o la picaresca de lo que hacíamos. De hecho, una de las primeras ideas que se nos ocurrió hacer juntos fue en el Biopark, donde en el trasfondo de unos chimpancés que teníamos de fondo, empezamos a grabar para hablar del comportamiento etológico, ¿no? Para hablar de alguna manera de la etología y del comportamiento animal y la relación con el mundo de las organizaciones. Y eran tantas las equivalencias y las similitudes que estábamos constantemente interrumpiéndonos los dos. Eso hizo que estuviéramos casi hora y media. De hecho, el cámara nos dijo ya, hacer lo que queráis, pero me he quedado sin cinta, ¿no? De hecho, de esa grabación sacamos una pequeña cápsula de 5 minutos que la subimos en YouTube y la titulamos como Project Natural Leadership Project, Proyecto de Liderazgo Natural, que de alguna manera Pablo quería utilizar para lo que después sería ese programa de Yo Mono que salió en Televisión Española en la 2. Fíjate que en muchas organizaciones tenemos un problema de liderazgo. En la naturaleza, la mayor parte de los liderazgos emergen, no hay otra persona que los imponga, ¿no? La innovación se ha convertido en una palabra con mayúsculas en la mayoría de las organizaciones. Desde muy pequeño nos preocupa muchísimo el prestigio y el reconocimiento. Más de un tercio de las organizaciones las tenemos bloqueadas, fundamentalmente por el miedo. Funcionó de hecho porque gracias a eso Pablo fue mucho más conocido y pudo mandar ese mensaje que él siempre nos mandaba a nosotros de la importancia de reconocer el comportamiento animal que tenemos dentro de lo que el animal supone para nosotros, ¿no? En lo bueno y en lo malo, como decíamos. Pero muchas veces en la sociedad se habla del mundo animal como algo negativo y tenemos que pensar que el mundo animal es algo muy positivo. A él le gustaba mucho hablar de palabras que nosotros utilizamos en la psicología social y en el comportamiento organizativo. Hablaba de altruismo, hablaba de cooperación, hablaba de elementos básicos que nosotros necesitamos en las organizaciones y que de alguna manera hablaban de esa necesidad de una organización natural que tanto buscábamos en nuestros propios encuentros. Eso supuso después muchas conferencias a dúo, como decíamos, donde compartimos con asociaciones como EDIPE, como ECOP, en muchos encuentros determinados, e incluso me lo traje pues, a unas jornadas TMT en Valencia, estuve de profesor en mi máster, y eso permitió que tuviéramos muchísimos proyectos en común. Y como decíamos muchas veces, ostras, ¿cuánto nos queda por hacer? Es verdad, teníamos muchos proyectos por delante, siempre con ideas. Roberto, este verano tengo que hablar contigo de cosas. Yo decía, este verano vente a Denia y hablamos. Y al final se nos quedaron muchos proyectos en el tintero. Yo creo que lo que me quedo de todo esto, dentro de ese vacío que ha degenerado, no solo intelectual, sino como persona, lo que me quedo es, en realidad, la necesidad de mandar un mensaje a todo el mundo, que era el mensaje de Pablo. Y yo creo que ese es el fondo y el sentido de lo que estamos haciendo ahora y del que yo quiero apoyar con este vídeo y con mis palabras y con las cosas que ya hemos hecho, fundamentalmente para que Pablo sea más conocido, no solamente por su valor profesional, sino por su valor humano.
Hola, muy buenas tardes a todos, primates humanos. Estoy encantado aquí para poder compartir algo del conocimiento, porque llevo muchos años investigando las comparaciones del comportamiento de los animales, especialmente de los primates, con los de los humanos. Llamándonos Pablo Herreros los dos, y en esta era moderna, por supuesto, nos cruzaron las alertas de Google. Dijimos, pero bueno, ¿este quién es? Oye, hay que conocerse, hombre que hay que conocerse, por supuesto. Quedemos y quedamos a comer, y a comer, y a comer, y otra vez a comer. A veces quedábamos con nuestro casualidad pura amigo común, que era Pablo Jáuregui, y siempre que comías con Pablo, yo destaco de él dos cosas: bonomía y humor a raudales. Eran risas cada vez que nos veíamos, lo pasábamos genial. De nuestro nombre, claro, surgieron muchísimas anécdotas, os dejo solamente dos. Una vez yo iba a dar una conferencia en Burgos al día siguiente y había publicado el libro a la vez que Pablo. Los dos publicamos nuestro primero y nuestro segundo libro a la vez. Bueno, pues me iban a entrevistar en Onda Cero Burgos. Tenemos con nosotros a Pablo Herreros, autor del libro Yo Mono y Yo Chita, pensé. No sabíamos dónde meternos, ni la periodista ni yo. Pero al salir del estudio, bueno, del estudio no, porque era por teléfono, lo primero que hice fue llamar a Pablo y a carcajada limpia. Nos prometimos que si alguno de los dos nos entrevistaban confundiendo al otro, haríamos la entrevista sin deshacer el entuerto. Luego ya nunca nos volvió a pasar. Y otra confusión muy graciosa fue el día que mi Twitter se llenó de insultos. A mí ya me habían caído algunos, pero ese día no eran para mí. Era un día que Pablo, en su maravilloso blog Yo Mono en el Mundo, había hablado de Mourinho como un liderazgo de un mono muy agresivo y tal. Bueno, aquel día me llamaban a mí chimpancé, orangután, antimadridista, eres un amargao, jajaja, muertos de risa se los mandaba. Toma, Pablo, este es para ti, jajaja. Nos moríamos de risa. Siempre recuerdo a Pablo sonriendo. Y siempre recuerdo también una conferencia que hicimos juntos preciosa, porque era muy divertida. Juntamos su conocimiento del mundo animal con lo que yo sabía del altruismo en Internet. Y la llamamos, está grabada, la podéis buscar, el primate, su mujer y otras cosas de Internet. Fue una conferencia que dimos y, como todo viaje, fue más divertido prepararlo que hacerlo. Así que lo pasamos bomba preparando aquella conferencia que quedó ahí. Pero de Pablo, lo que quedó para siempre, para los que le conocimos, fue cómo era, que era una persona maravillosa. Para quienes no lo conozcan, quedan sus vídeos, quedan sus libros y queda su sabiduría. Y sobre todo, que se queden con algo crucial. Pablo era un gran científico, pero mucho más importante era que era capaz de hacer bajar esa ciencia a los tontos con orejas como yo. Pablo era una persona que te contaba cualquier cosa y siempre te interesaba por cómo lo contaba y por ese sentido del humor tan maravilloso. Nos queda para siempre su sonrisa. Hasta siempre, Pablo. Buenos días, primates humanos. Soy Pablo Herreros. Buenos días, estoy no. Encantado soy yo, Pablo Herreros. Buenos días. ¿Cómo? ¿Que tú también eres Soy Pablo Herreros? Bueno, pues nunca me había encontrado con esta situación. ¿Damos la charla juntos, Venga, entonces? ¿Te parece? Vamos a darla juntos. Venga. Bueno, pues adelante, venga. Un aplauso para los dos, para Pablo, para el otro. Bueno, Pablo, vamos a ver. Este hombre os va a resultar familiar, lo vais a ir conociendo a lo largo de la charla. Es el clásico cuñado. Nadie hace nada a cambio de nada, Pablo. Pues mira, fíjate que ese es uno de los mitos que abundan, digamos, en la sociedad, un modelo mental, ¿no?, que impera en la sociedad. Pues fijaos qué interesante que por medio del estudio de los primates y del comportamiento de los niños pequeños de menos de 12 meses de edad, hemos descubierto que esto es completamente falso. Venimos al mundo con cierta predisposición a ayudar y a preocuparnos por otros. Pablo era fuerza, pasión, empatía, magnetismo, conocimiento, por supuesto. Tenía un imán que hacía que cuando le conocías no te podías separar de él. Yo le conocí en 2015, éramos los dos colaboradores de un programa de Discovery Max, ADN Max, un programa de ciencia, y allí estaba nuestro amigo en común Pablo Jáuregui, tercero en Discordia, los tres magníficos, ¿no? De ahí salió una muy bonita amistad que nos llevó a momentos maravillosos, especialmente en su tierra, en Cantabria, con tan bonitos paisajes que conocía de cabo a rabo y que visitábamos con su perro Lupo, al que adoraba con toda su alma y al que trataba como un igual. Esta es precisamente parte de sus enseñanzas, ¿no? Tratar como iguales a los animales con esa, más que empatía, diría yo. Y
Y también parte de sus enseñanzas para mí era cómo era capaz de transmitir, de hacernos ver, hacernos aprender a los seres humanos de nosotros mismos, de nuestra condición, observando a los animales. Eso era lo que él comunicaba a través de sus libros, a través de sus conferencias, a través de sus programas de televisión. Yo Mono se hacía llamar, ¿no? Y Pablo también era un disfrutón en todos los sentidos de la vida, de la gastronomía, de los viajes, los paisajes, de la música, del arte en general. Recuerdo que poco antes de dejarnos, en noviembre de 2018, estábamos en Cantabria, en Santander, en su ciudad, y me proponía, oye, y he visto que hay un espectáculo aquí que se llama Los Sueños del Bosco, que viene de Copenhague, de Canadá, y que parece ser muy bonito, ¿por qué no vamos para allá? Y estaba sacando fuerzas de donde no podía, ¿no? Y allí fuimos juntos. También fantaseábamos, y nunca dejamos de fantasear, con volver a trabajar juntos, como habíamos hecho en ADN Max. Y es otro también de los aprendizajes, ¿no? El hecho de seguir siempre sacando fuerzas, no por el hecho de sacar fuerzas, sino por el apego a la vida, ¿no? Se aferraba a la vida como nos aferramos nosotros ahora a su recuerdo, que por suerte su recuerdo y su legado seguirá vivo gracias al empeño de su hermana Nuria y de un montón de amigos que queremos seguir aprendiendo de Pablo. Joder, ¿te acuerdas? Mira, que esta es buenísima. Esta es cuando traías tú las bromas, que además las traías de Estados Unidos y tal. Yo creo que ya estabas, ¿no? Estabas ahí, yo creo que estabas allá viviendo, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, Sí. iba y venía, pero efectivamente sí, a mí me encantaron siempre las bromas y siempre me estabais esperando porque traía todas las bromas del chino. La prima mayor, ¿no? Y luego, claro, Pablo estaba rodeado todo de mujeres, porque éramos todas Fátima, chicas. Jucal, tú, sí, éramos las tres, tú y yo, y bueno, luego tu hermano y tus hermanos. Y la verdad que sí, tenemos unas fotos increíbles de todo el teatro que hacíamos. Sí, es Leire. Y aquí, mira, y aquí está Pablo, cuando, ¿te acuerdas que nos metíamos debajo de la mesa camilla que teníamos? Sí, y encima nos emborrachamos con una sidra de gaitero. El gaitero, sí. Pablo, infancia y tanto que infancia. Nos lo pasábamos muy bien. Nos lo pasamos súper bien. Bueno, un día me pusisteis en el Facebook una fotografía con los tiestos en la cabeza y con las plantas, que yo digo, pero bueno, yo estaba en Estados Unidos y veo así, según veo por la mañana, me habéis puesto esa foto pública. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Y tu imagen, madre? Tengo que restringir de mi Facebook, porque ¿qué fotos me ponen? De los años 80, ochenteros, todas unas fotografías, unas locuras. Yo me acuerdo cuando traías toda la moda de Fonda, de Aerobic, claro, es que eras la prima puntera, traía todo de Estados Unidos, era, claro, la moda. Nosotros era la moda. Claro, la moda. Esa tía que trae todas las cosas que son súper chulos. Y... total, marcaba tendencia total. ¿Y vosotras de qué os acordáis así del primo Pablo? ¿Qué recuerdos tenéis? Pues que le encantaban los animales y también nos transmitía el amor de los animales, sobre todo el mono. Los primates, claro. Yo creo que te veía un poco mono. Un poco mucho. Yo creo que te veía muy mono y dijo, voy a provocarle las neuronas. Claro. Porque todos somos muy monos. ¿Y tú qué recuerdos tienes de...? Buah, ¿sí? Era el alma de la fiesta en Año Nuevo. Si no estaba Pablo, no había felicidad, no había esa chispa de la que es verdad, ese swing. Sí. Terminábamos, nos comíamos las uvas y esperando a que llegase Pablo, ansiosos, llamaba al timbre de casa y todos ¡vamos! ¡Llegó Pablo! Y ahí ya se revolucionaba todo. Ahí no te dormías hasta las 5. Mínimo. Bueno, al final es lo que yo creo que nos ha dejado, ¿no? Yo creo que es el legado que nos ha dejado. Seguro que cuando hay una fiesta, ahí está. No, por supuesto. Y esa energía, ¿no? Para afrontar también su ausencia y para... Yo creo que nos va... Y el legado humano de personas, ¿no? Que le admiran y admiraban y que le seguían y todavía le siguen. Tú has notado, ¿no? Un montón ese decir que sí has notado ausencia, pero que lo que ha aportado también. El apoyo de toda la gente que me llama, que me manda mensajes constantemente, es impresionante. Yo nunca jamás me imaginé que arrastrara y hubiera arrastrado a tanta gente, ¿no? Hasta inclusive de Argentina, de México, de Colombia, de Perú,
Recibo mensajes todos los días. Este también, qué risa. Este también le sacaba muchas veces, porque este vino de casa de la abuela. Este le leíamos cuando éramos Tarzán pequeños. de los monos. Sí, sí, sí. Y tú leí de a ver, di algo, porque estás muy callada. ¿Eh? ¿Qué recuerdas tú del príncipe? Que leíamos ese libro y decía que era muy divertido y que le gustaban mucho los monos. Qué guay. Qué guay. Hola, primates humanos. No estamos en las Ramblas de Barcelona, pero vamos a jugar a los trileros, aquí, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Pero no os preocupéis, que no se trata de una estafa, porque no hay ni ganchos ni dinero en juego. La habilidad de seguir un objeto que ha sido escondido durante su movimiento requiere la capacidad de la permanencia del objeto. Imaginaos que vais conduciendo y un coche de repente adelanta un camión y desaparece detrás de él. Ya no lo veis, pero tú sabes que sigue ahí, detrás del camión. Y ayer descubrió que los niños menores de 2 años y medio de edad no son capaces de seguir el movimiento de un objeto si desaparece de su vista. Para ellos, si no lo ven, no existe. ¿Y los macacos? ¿Serán capaces de superar al trilero? Prueba conseguida. Nuestro macaco es capaz de rastrear los movimientos con éxito.
son conscientes de la permanencia del objeto. Pero ¿por qué es importante esta habilidad y en qué nos beneficia? Supongamos que unos chimpancés están dando caza a un colobo, un mono más pequeño que forma parte de su alimentación. A medida que varios individuos se mueven en la selva y el colobo trata de escapar, cada cazador debe mantener una representación de la posición de su presa y monitorizar sus movimientos detrás de las ramas. La posición del colobo no debe ser confundida con la de los otros chimpancés. Y es que aunque haya cosas que no veamos, sabemos que siguen estando allí. Eso es la permanencia del objeto. Hasta la semana que viene, primates humanos. Cuando Pablo estuvo en nuestro programa, ha estado en varias ocasiones con nosotros. La verdad es que ha hecho más grande este programa. Su presencia le ha dado luz, le ha dado calidad y calidez. Muchas de esas cosas y muchos de esos adjetivos eran propios de lo que transmitía Pablo. En esa entrevista y en las otras, pero en esa entrevista también la finalizó y saludó a la gente de la misma forma que lo hacía siempre. Hola, primates, ¿cómo estáis? Y en el fondo somos eso, es que él tenía muy claro que somos animales que hemos conseguido gobernar en la evolución, pero que también hemos estropeado un poquito el planeta. Y la verdad es que lo que transmitía Pablo con sus palabras y con su forma de ver y con su forma de sentir las cosas era quizá lo que a mí me hacía ver en él alguien especial. Ojalá lo hubiera conocido más durante mucho más tiempo, porque la verdad que es que el poco tiempo que compartí con él fue una de las personas que a mí me generaban esa positividad y esas buenas energías que hace falta en la vida de cada persona. Y él era una persona que fomentaba y daba eso, daba calidad a la vida y calidez a cada una de las experiencias. No importaba el tiempo, sino la calidad de ese tiempo. Recuerdo algún trayecto en coche con él, volviendo de aquí, de este estudio, en la radio donde él había estado, me llevaba a Madrid y su ilusión con algunas cosas. La verdad es que era una persona extraordinariamente cercana y extraordinariamente amable. Yo recuerdo muchas cosas positivas de él, de las pocas veces que tuve la ocasión y el privilegio de estar en su cercanía, pero la verdad es que era un divulgador extraordinario, un divulgador único, un divulgador de los que existen pocos, como además tenía un extraordinario e inmenso conocimiento científico, pero lo sabía transmitir con palabras muy amables, muy agradables, muy cercanas para el público, pero además muy rigurosas, porque Pablo era también muy riguroso en aquello que decía y contaba. If you feel like a room without a roof, 'cause I'm happy. Clap along
director del programa de inteligencia emocional de la Fundación Edward Pansett. ¿Qué te han enseñado los monos sobre la cooperación? Bueno, creo que me han abierto todo un espectro de posibilidades, ¿no? Y he podido detectar cuáles son los elementos que hacen que la cooperación se mantenga a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo la reciprocidad. Si yo coopero contigo pero no te doy una parte, soy recíproco, a medio o largo plazo tú dejarás de cooperar conmigo. Una de las cosas que más me gustan del trabajo de Pablo es que ha sido capaz de hackear la mente de muchos de los que lo leyeron y le vieron en la tele, en YouTube, en sus libros. Y es que hay básicamente dos cosas que nos interesan universalmente, ¿no? Que es el origen del universo, el origen de los humanos, el yo, ¿de dónde vengo yo? Y Pablo, de una manera súper inteligente, logró dar liebre por gato y parecer que contaba historietas, curiosidades, cosas que tenían su humor, que eran fáciles de compartir, pero en el fondo, a base de leer sus blogs, a base de ver sus capítulos, yo creo que lo que conseguía era poco a poco que las personas pensaran distinto. A base de reflejarse en ese espejo que eran los primates, ese espejo que te da la etología, llegabas a pensarte distinto y probablemente al menos tenías la posibilidad de cambiar cómo te comportabas, cómo eras. Si lo hacía, entiendo por las veces que conversamos, que lo hacía porque era la mejor manera de que transformáramos este mundo, esta sociedad en un lugar más consciente, más justo, mejor para todos. Yo creo que lo consiguió. Penas que hubiéramos tenido para un rato más de hacer esto. Come set me free. Come set me free. Come set me free. You got the keys. Come rescue me. Come set me free. Come set me free. You got the keys. Come rescue me. Come rescue me. Whoever says he's in the light and hates his brother, still in darkness. He's still in darkness through the night. Above all, we gotta love each other deeply, 'cause love, love, love covers a multitude of sin. My lips are sharp with joy when I sing praise of you, when I can feel you inside me. And I will ascend above the heights of clouds and make myself like the most. Come rescue me. Come set me free. And I will ascend above the heights of the clouds and make myself like the most high. ¿Recordáis en Nochevieja las que liábamos? Bueno. Siempre llegaba, eso sí, a las 12 menos 5 decían, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Muchas veces lo hacía sufrir, ¿verdad? Y ya, pero siempre llegaba para las uvas. Y luego, bueno, como invitaba a las fiestas que montamos ahí de música y eso. Invitaba a Julio Iglesias, ¿no? Y a Rafael. A Rafael. Qué risa, cómo lo hacía, genial, Bueno, ¿verdad? un imitador Sí. nato. Joder, pues yo creo que ¿sabes qué le encantaría? Yo creo que ¿y si cantamos la canción y la dedicamos? Shallow, ¿te parece? Venga, guay. Venga, por ello. Vamos. Bueno, hemos ensayado mucho, pero bueno, vale, que salga. Es divertido. Vamos a ver. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else we're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Grass on the
Hola, soy Mariana Castells y nací en Barcelona, viví en Madrid y ahora vivo en Boston y soy catedrática de medicina en la Universidad de Harvard. Conocí a Pablo Herreros Ubalde a través de Andreu Bea, que es el que originó IP, una plataforma para interconectar gente con ideas, gente que tiene curiosidad, gente que quiere hacer avanzar el mundo. Y quiero participar hoy en el homenaje que Nuria, la hermana de Pablo, hace para Pablo, una persona maravillosa, una persona que nos hizo encontrar el mono en nosotros mismos. Hola, soy Andreu Bea, doctor ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero electrónica y bueno, he hecho muchas cosas en el entorno de Internet. Y os preguntaréis cómo conocí a Pablo Herreros, una persona, como sabéis todos, pues muy especial, que realmente me marcó los últimos meses de su vida, porque nos conocimos ya muy al final, pero fue realmente intenso. Inicialmente nos conocimos en Asepello, y vais a decir, ¿qué hacía pues un sociólogo, un primatólogo como él en la segunda mutua más grande de España o un ingeniero de telecomunicaciones como yo? Bueno, pues ambos acabamos siendo consejeros y realmente era una de las personas que hablaba distinto. Yo siempre decía, ostras, cuando habla este chico, pues muy interesante. Por otro lado, una persona de Santander le fichó dentro de una red que fundé hace 12 años, que se llama IP, Interesting People, y me dijo, tienes que poner a este chico, Pablo Herreros, en la red. Y yo lo puse. He quedat amb un amic asturià perquè m'ensenyi una cova. Aquest és el Pablo Herreros. Per saber per què els humans som com som, s'ha passat mitja vida estudiant els animals. Espero que ens ajudi a entendre la importància del dormir en l'evolució de les espècies. ¿Veis? Un nido de pájaro, una de las primeras camas de la historia. El nido es un lugar que nos proporciona seguridad, que nos proporciona bienestar. Quizás esa fue una de las primeras funciones, buscar un lugar seguro en el que poder escondernos de otros depredadores. Por tanto, al igual que Jane Goodall, eran 4 o 5, la primatología es algo realmente muy específico, a la cual se dedican 4 personas en el mundo. Yo siempre les hacía la broma, ¿no? Cuando hagáis un congreso os hacéis 4 llamadas y os reunís todos. Y aquí mi hermano fue el seguidor en la Universidad de Barcelona de Jordi Sabater Pi y por tanto eran muy muy amigos y tuvieron esta relación pues alumno-profesor, alumno aventajado en el caso de Pablo porque realmente él quizá no lo era consciente, pero hizo muchísimo por la primatología al lograr divulgarlo pues en televisión. Yo siempre digo, era como el Punset de los primatólogos. También perdimos hace unos días a Eduard Punset, pues de alguna manera Pablo logró abrir unas puertas que son las puertas de la televisión, las puertas de la comunicación, de la ciencia, que siempre están cerradas, porque al final esto es como una rueda. Ponemos el documental a la 1 de la madrugada, porque como no va a haber pues, audiencia, lo ponemos allí y lógicamente no hay audiencia. Y esto es una rueda perversa, ¿no? Entonces, de alguna manera, Eduard Punset rompió esto durante 18 años con redes y Pablo, pues con el programa Yo Mono en televisión, pues también rompió este círculo perverso que os contaba, ¿no? Y de alguna manera, a partir de allí, nuestra relación fue muy intensa y descubrimos ya pues su enfermedad y a partir de allí lo único que supe hacer es lo mismo que hicimos con mi hermano, crear un grupo que en este caso se llama Pablo Team, el equipo de Pablo, en el que intentamos pues ayudarle tanto como supimos, poner a una doctora Mariana Castells de Harvard, poner a amigos suyos que podíamos ayudarle porque necesitábamos realmente más conocimiento y más tecnología contra el cáncer y al final perdimos la batalla.
pero de alguna manera murió viviendo, porque en ese grupo estábamos escribiéndole todo el día, todos nosotros ayudándole, coordinando visitas a médicos, buscando los últimos clinical trials a nivel mundial para podérselos dar a Pablo, y de alguna manera se nos fue, pero se nos fue realmente acompañado de todos los que le queríamos tanto dentro de este grupito del Pablo Team, que ahora pues nos hemos organizado precisamente para rendirle este homenaje. Bueno, pues nada más, simplemente deciros que es un gran orgullo pues ser amigo de Pablo y de todos vosotros, porque él creó escuela y él sigue con nosotros. Vamos a seguir adelante con esta fundación que Nuria, pues su hermana, está promoviendo. Nada más, gracias. He elegido el Biopar de Valencia para la presentación de mi libro, además de porque es un mejor parque de España para conocer a los animales y de estar en un entorno privilegiado, porque aquí existen chimpancés, gorilas, y en el otro parque que tienen en Fuengirola también tienen orangutanes. Eso quiere decir que casi tenemos al completo todos los grandes simios que existen. Lo que más he aprendido de Pablo es que vivió como compartía, que el aprendizaje más grande que yo creo que nos deja es que realmente era ejemplo, ¿no? Al final vivía la vida intensamente, colaboraba, lideraba, y creo que es el mayor aprendizaje que puede dejar, que fue ejemplo de todo lo que dijo, y sin duda creo que su legado es enorme y eterno para todos los que lo queríamos tanto. Así que un abrazo enorme a todos. Bueno, primates humanos, hoy tenemos a alguien excepcional, a un simio excepcional, diría yo, a Giacomo Rizzolatti, el descubridor de las neuronas espejo. Bueno, la verdad es que me resulta difícil hacer este vídeo, porque todo lo que pueda decir no sé quién lo va a ver, y en realidad son cosas que le diría a Pablo, y es triste que ya no esté. Pero recuerdo momentos en los que Pablo siempre me trataba con muchísimo cariño y agradecimiento en la época cuando lo conocí, porque viendo su enorme potencial, lo invitamos a participar en algunos programas de redes, que nos ayudó a preparar con documentación, información, y fueron trabajos que quedaron formidables, relacionados con psicología evolutiva, un episodio que grabamos en el Max Planck, el Centro de Primates en Leipzig. Todo fue un trabajo excelente que nos hizo, y él eso siempre me lo recordaba después con mucho agradecimiento y mucho cariño. Y hoy me apena no poder seguir estableciendo un vínculo con Pablo. Sí, nos quedamos con ganas de hacer cosas juntos. Sí, habíamos hablado de estas, de hacer algún programa, alguna serie. Pero bueno, nada, un abrazo a toda la familia de primates, ¿no?, que quieren a Pablo. Tengo un recuerdo muy especial con Pablo de una tarde que pasamos no sé cuánto tiempo, horas en la Plaza de la Virreina en Barcelona charlando, y que al terminar nos dimos cuenta que no habíamos hablado de nosotros, nuestras vidas, sino de nuestras pasiones, de la primatología, del comportamiento humano, de la comunicación de la ciencia, y que también al terminar nos prometimos que teníamos que hacer algo juntos. Y lo recordé enseguida que conocí la enfermedad de Pablo, porque al final no lo hicimos. El día a día se nos come y nos impide hacer cosas que en realidad nos hacen mucha ilusión. Y yo me comprometí internamente, y ahora lo cuento, a hacer algo. No con Pablo, pero sí con sus ideas, que por suerte están escritas y grabadas. Y me apetece muchísimo hacer algo divulgativo con ellas.
llegando al final, quiero transmitiros un mensaje muy importante, y es que la enseñanza nos hace humanos y vosotros sois parte de esa evolución. Transmitir conocimientos, transmitir habilidades, capacidades para que nos ayuden a sobrevivir. Así que tengo un llamamiento para todos vosotros, profesores, alumnos, padres. Por favor, continuad con esta línea evolutiva, que el aprendizaje no pare y así nuestra especie seguirá evolucionando con el mismo éxito que hasta ahora. Muchas gracias. Pero antes de irme, quiero daros una buena noticia. Por fin, en Estados Unidos se ha terminado la experimentación biomédica con chimpancés. Creo que se merece un gran aplauso. Para mí es una historia irónica, personalmente, porque durante muchos años seguí a Pablo de manera virtual. Yo me había fugado a Estados Unidos, llevaba unos cuantos años viviendo allí, y nos seguíamos por Twitter. Los dos escribíamos para Pablo Jáuregui en El Mundo, le leía mucho, le vi en televisión, pero nunca nos encontrábamos físicamente. Nos habíamos llegado a cruzar en algún congreso, pero nunca con el tiempo para tomar un café, una cerveza. Y es una de esas cosas que uno pues le fía a la vida, ¿no? Le fía al destino. En plan de, bueno, pues si no es este año, será el congreso que viene. Si no es en este congreso, seguro que acabamos haciendo un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y de conversaciones fugaces por redes, de desencuentros virtuales, por fin tuve la oportunidad. Y la oportunidad fue en 2018, en verano, en su tierra, en Santander. Nada más y nada menos que en un homenaje a un proyecto maravilloso de superación, lleno de futuro para las personas que estaban, entre otras cosas, rehaciendo, reinventándose su vida después de la crisis que se había ensañado con tanta gente. Estaba allí Pablo para ayudarles a... Y lo voy a decir, quien no lo conozca pensará que hablo de un gurú, pero no, hablo de Pablo. Les iba a ayudar a ver un poquito más claro el camino, el futuro, cómo interpretarse, cómo reinventarse, cómo construir hacia adelante. Bueno, esa fue la gran oportunidad. Ahí pudimos compartir una conferencia, unas conversaciones, el principio de lo que tenía que haber sido el diálogo que llevaba tanto tiempo queriendo tener con él así, cerca. Y no, porque lo volvimos a dejar, y lo volvimos a dejar, y lo volvimos a dejar. Y por aquel entonces Pablo tenía la voz ronca, decía que no se encontraba bien, pero no contó más. No sobran, ni mucho menos, personas que aporten a la sociedad, al resto de los que tenemos la suerte de coincidir con ellos, la claridad, la información a veces, el punto de vista, la capacidad de mirar el mundo y a entenderlo de una manera distinta. Esto es una cosa que se tiene, es muy difícil aprenderlo. En resumen, Pablo era uno de los buenos, de los mejores en lo que hacía. Qué pena que ya no esté, porque no sé cómo lo vamos a sustituir. A un mono lo perjudicial le había afectado ese programa medio mono que todos tanto amamos. Era un proceso que no había acabado, teniendo la mentalidad de un evolucionado. Y me acuerdo en mi casa celebrando año nuevo, nunca nos cansábamos de repetir ese juego. Y ahora Pablo, que no te vemos aquí en directo, no es un adiós, simplemente un hasta luego.
Call my name. I'll be right there. Yes, I will. Whoa. Call my name. Come on. I'll be right there. Yes, I will. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Don't you know that there ain't no mountain high enough? What did you say? Ain't no valley low enough. What did you say? Ain't no river wide enough. That's gonna keep me from getting to you. Do you remember the day I set you free? I told you you can always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me somewhere, somehow. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. What did you say? Ain't no valley low enough. What did you say? Ain't no river wide enough. That's gonna keep me from getting to you. Ain't no mountain high enough. No valley low enough. Ain't no river wide enough. Yeah, to keep me, boy, from getting to you. Don't you know I'll climb that mountain? Yes, I will. Hey, baby, look here. Do you remember the day I set you free? I told you you can always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me somewhere, somehow. 'Cause baby, there ain't no it ain't gonna keep me from getting to you. No. Hey, baby, hey, look here. Ain't no mountain high, ain't no valley low, gonna keep me, boy. Ain't no mountain high, no river wide, gonna keep me. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look.